Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información en Pulso Latino. En nuestra isla hay una celebración particular conocida como Fiesta de Deragay o Día de San Juan, en la que todos los 24 de junio se conmemora esta fecha y se celebra en muchos lugares. Una tradición que va arraigada a la cultura y que ha pasado de generación en generación. ¿Pero de qué se trata? Acá les contamos de qué. Todos los 24 de junio, Aruba celebra una tradición cultural conocida como Día de San Juan con su canción titulada Deragay, que significa enterrar al gallo. Esta es una tradición que viene de México y Guatemala y comenzó a expandirse hasta llegar a Aruba, en la cual las mujeres bailan al ritmo de los sonidos del tambor y el violín, conocido como una fiesta para celebrar un buen año de cosecha. Asimismo, ellos agradecen a Dios por la buena cosecha durante todo el año. El baile con el tiempo ha evolucionado y ha conocido diferentes cambios. En este momento ellos usan a un hombre con los ojos vendados y este trata de matar a un gallo. Esta es una total celebración. Todas las mujeres se visten de rojo, amarillo y negro, colores representativos del gallo. Pero la tradición en este momento cambió y en los últimos años ya no se sacrifica al animal, en este caso al gallo, sino que utilizan una calabaza o en su defecto un gallo artificial. Esto hace parte de la cultura de Aruba, que cada 24 de junio celebra esta tradición. Las mujeres bailan al sonido de la música de Deragay. Una de las preocupaciones que alberga este mundial es la cantidad de personas que han llegado al país de la samba a hinchar por sus selecciones, como por ejemplo los argentinos, quienes se han tomado las calles enteras alentando a su equipo. Pero el problema es que muchos de ellos no tienen ni para una entrada a ver a su selección y sí han generado encontrones con otros hinchas en Brasil. Muchos hinchas de diferentes selecciones están en Brasil apoyando a sus equipos, pero un grupo que se ha destacado es la barra de Argentina, que como bien se sabe tiene la cultura del fútbol en sus venas y en esta oportunidad, estando tan cerca, no podían faltar a la cuota mundialista. Pero lo que no se conoce es que muchos de estos hinchas no tienen dinero para pagar las entradas a ver a su equipo, lo que genera conmoción en las calles, ya que ven el partido desde cualquier plaza. Uno de estos lugares es Porto Alegre, el cual recibió la visita de más de 100.000 argentinos. La mayoría de ellos duermen en los mismos autobuses y no tienen dinero para entrar al estadio. Esto genera que las autoridades de Brasil estén alertas ante cualquier eventualidad que suceda después de los hechos que se presentaron en los desórdenes en Belo Horizonte. Esta es la historia de un japonés que reside en Colombia y que, a pesar que hoy se enfrentaron las dos selecciones, ya siente que se ha convertido en un hincha más de la tricolor. Hiromasa es un japonés que lleva viviendo más de 20 años en Colombia. La decoración de su restaurante es una mezcla de las dos culturas. Él asegura que el amor hacia este país lo ha convertido en un hincha de la selección Colombia. Por eso él hace barra y junto con antigüedades japonesas hace un tributo al fútbol colombiano. No hay chance contra Colombia, porque Colombia tiene lleno de estrellas. Toyo, amigo de Hiro, es periodista de una revista en Japón. Aunque no habla bien español, se atrevió a dar un marcador y animar a su equipo. 1-0, Japón. Gambare, Gambare Japón. Además, este periodista japonés ha logrado visitar el hogar de los jugadores de Colombia, los cuales hoy serán los rivales de su equipo preferido, Japón. Fui a casa de Teófilo Gutiérrez, de nacimiento. Y Vaca también. También Falcao. A diferencia de Toyo, Hiro pronuncia con orgullo los nombres de los jugadores que cree que van a meter el gol contra el equipo de Japón. Vacas, pero más que todo Cuadrados, o Armeros, me gusta todo, Quintero, lógico. Chivan quiere decir número 1. Colombia es Chivan. A estos dos amigos los une su país de nacimiento, Japón, y el fútbol, a pesar de que uno apoya con pasión a la selección Colombia y el otro sigue con fuerza y ánimo a la selección de su natal Japón.
Y un jugador estrella del Mundial y sin duda de diferentes campeonatos es el brasileño Neymar, quien se ha convertido en campaña publicitaria de miles de portadas de revistas. Todos y todas quieren tener al 10 en su espalda, pero lo que no saben es que sobre él cae un peso bien grande: ayudar a que su selección continúe en el Mundial. La 10 está en todo lado. La visten las mujeres, todo mundo Neymar. ¿Por qué? Porque él es el mejor del mundo. los extranjeros. Es un jugador excepcional y espero que sea una de las estrellas del torneo. Tiene que anotar goles, para eso es que está acá. Y los más jóvenes. No sé cómo sea como persona, pero como jugador es el mejor de todos los jugadores. Incluso está en las tiendas de ropa interior. Es un ídolo nacional. Pero su liderazgo en la cancha puede estar jugando otro juego, el de la estabilidad política de su nación. Y Neymar también está en las portadas de la prensa nacional. Por ejemplo, esta revista dice: un crack que une a Brasil. Y es que los periódicos y la prensa aseguran que mientras Brasil gane, la gente estará tranquila. Si el equipo pierde, podrían volver entonces las manifestaciones y la preocupación. Si pierde, la intensificación de las protestas será muy fuerte, yo creo, porque hay mucho dinero involucrado en todo esto. Porque hay mucha plata envolvida en todo el proceso. Se trata de un gran peso sobre los hombros de Neymar, un crack que hace 7 años, cuando se le otorgó la organización de la Copa a la prometedora Brasil, solo tenía 16, y que ahora, a diferencia de su país, sí logró pasar de promesa a realidad. En Bogotá encontramos la historia de un hombre que durante 18 años se ha dedicado a la venta ambulante de camisetas y productos alusivos a la Selección Colombia y que paradójicamente jamás ha podido entrar al estadio a ver un partido de la selección. En las últimas horas fue premiado para que fuera a ver el partido Colombia-Japón en Cuiabá. La vida de Leonardo transcurre entre camisetas, cualquier producto de moda que sirva para alentar el pesado rebusque y cánticos de goles que retumban desde el campín. Nosotros lo vivimos, digamos, acá afuera grande, y cada vez que hay un gol, todo el mundo grita, todo el mundo festeja y lo grita con el corazón. Durante 18 años ha vivido la pasión del fútbol desde su propia barrera. No podemos entrar al estadio, pues obviamente porque no hay la solvencia económica. A Leonardo le llegó la recompensa. Una empresa privada lo escogió entre centenares de vendedores ambulantes que laboran en los alrededores del Estadio El Campín con un regalo que jamás se imaginó. La chica sacó un paquete así grande con un avioncito cuando estás invitado al partido de Japón-Colombia en Cuiabá. Pues mi hijo lloró, me hizo llorar. Noticias Caracol acompañó a Leonardo hasta su casa para ser testigos que en esa maleta, más que un equipaje, hay empacado un sueño que tuvo desde niño. Me llevó la ilusión en la maleta de que pueda ver los jugadores, de que pueda un segundito tenerlos para que me autografíen una camisa. Pero no podíamos dejarlo ir sin su marcador. Mejor dicho, en esa maleta me quiero traer 3-0. Al final, la despedida de su familia y la confirmación de que los sueños sí pueden convertirse en realidad. Esta sí es una verdadera pasión por la selección. En Cartagena, los miembros de una familia dicen que son los hinchas más fieles de la tricolor. Su alegría y devoción los llevó a confeccionar entre todos unas enormes camisetas que se han convertido en el mayor atractivo del barrio en el que habitan. En la casa de la familia Lombana, ubicada en el barrio Los Calamares, en el suroccidente de Cartagena, todos se contagiaron de la fiebre mundialista. Niños y adultos se reúnen todos los días para ver los partidos por el Gol Caracol y apoyar con bailes y cantos a la Selección Colombia. Sentimos que la Selección Colombia es la mejor de todas. Disfrutando de los triunfos de la Selección Colombia, que es para todo el mundo. A nivel mundial, Colombia es mejor. El amor por la Selección Colombia de esta familia es tan grande que decidieron crear estas enormes camisetas que, según ellos, son las más grandes de todo el país. Me motivó el amor a mi país, el amor a mi patria, el amor a mi camiseta, a mi selección. Nos inspiró mucho lo que fue el estar la selección de nuestro país en ese mundial. Entre todos ya le compusieron una canción de apoyo a la selección. Chócala, chócala, chócala en el mundial de la bondad que se celebra aquí en Brasil
y Colombia va a ganar. Chócala, chócala. Toda la familia practica coreografías para celebrar los goles de Colombia y los más pequeños prefieren hacerlo imitando los pases del lateral de la selección Colombia, Pablo Armero. Y cerramos nuestra emisión con una imagen que ha generado un sinfín de dudas y se ha convertido en una viral. Se trata del corte que lució el portugués Cristiano Ronaldo durante el Mundial. Muchos no entendían por qué su línea asimétrica, otros hasta lo criticaron. Pero acá les contamos de qué se trata. Cristiano Ronaldo recientemente lució un extraño corte de pelo el día del partido ante Estados Unidos. Muchos se preguntaban la razón para hacerse algo así en la cabeza, precisamente el día en que todo el planeta la iba a estar mirando. Ahora se conoce la razón. El corte de pelo imita la cicatriz de un joven seguidor del portugués que tiene en su cabeza después de que le fuera removido un tumor cerebral. Este joven no es otro que Eric Ortiz Cruz, un pequeño que sufre displasia cortical, una terrible dolencia que provoca constantes espasmos epilépticos. La familia de Ortiz no podía pagar los costos de la operación y a través de las redes sociales pidieron ayuda de forma en camisetas y botines que pudieran subastar para recaudar fondos. Cuando Cristiano conoció el caso, decidió pagar él íntegramente los gastos de la operación. Por esta razón, ahora Cristiano Ronaldo luce un nuevo look, pero ya se sabe a causa por qué. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.